Entonces, bueno, ya estamos cerquita de terminar, ¿sí? Estos siguientes temas pues ya tocan aspectos muy puntuales eh, de algunas situaciones, ¿ok? Cómo expresarlas, no solamente para saber cómo escribir correctamente, sino también cuál es el mejor uso para expresar ciertas cosas. Entonces, tanto en inglés como en el español nos topamos a veces con situaciones donde nos toca decir que algo es algo como tal otra cosa. Por ejemplo, yo creo que Messi es tan buen futbolista como Cristiano Ronaldo, ¿sí? Entonces, digo, no es que lo crea yo personalmente. No es cierto. No, estoy haciendo una comparación entre dos cosas, entre dos personas, etcétera, ¿no? Entonces, en inglés utilizamos una sola palabra para comparar ambas, que es la palabra as, ¿ok? Entonces, por ejemplo, as así como tal significa como, ¿ok? Entonces, si yo digo, my brother is as tall as me. Mi hermano es tan alto como yo, ¿sí? Y ya, entonces, en una es tan y en otra es como. ¿Estamos? Entonces, cuando usamos las dos, ese es el significado que adquieran. Una significa como decir tan y la otra es como. Entonces, vamos a estudiar como el detalle de los casos para hacer el ejercicio. Dice, la utilizamos para expresar tanto similitudes como diferencias. ¿Ok? Y entonces, bueno, la primera, la de similitudes, ¿sí? Dice, utiliza as, tres puntos as, o sea, para comparar ambas, with an adjective, ¿ok? Necesitamos un adjetivo. ¿Por qué? Porque vamos a comparar, ¿sí? Y no podemos comparar entre verbos, no podemos comparar entre otra cosa que no sean adjetivos. Finalmente, los adjetivos pues son calificativos o descriptivos que yo puedo justamente contrastar, ¿verdad? Entonces, utilizamos as y as con un adjetivo para indicar cómo dos cosas son iguales o lo mismo o muy parecidas, ¿sí? Y entonces utilizamos el adverbio just para enfatizar. Ojo que no es necesario siempre usar el just, ¿sí? Pero si yo quiero decir bueno, ahorita lo explico. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Dice, the new speakers are as good as the old ones. ¿Ok? The new speakers, las nuevas bocinas, son tan buenas como las viejitas. Tan buenas como, ¿sí? El primer as es tan, luego el adjetivo good, como las viejitas, ¿no? Entonces ahí ya comparé, ya está perfectamente bien, ya tiene sentido. Pero ¿qué pasa cuando quiero yo enfatizar de que son es que fíjate, en español la diferencia, yo puedo decir, las bocinas son tan buenas como las otras. Y si digo, las bocinas son tan buenas como las otras, digamos que el énfasis se lo pongo en la entonación de la palabra, en español. En inglés es un poco menos intuitivo, tenemos que apoyarnos de una palabra y es justamente esta, just, que cumple la misma función que en español enfatizar, o sea, me hace un poco más puntual la similitud o la diferencia. Entonces, the iFriend tablet is just as nice as the F40. La tablet iFriend es tan buena como la F40, ¿no? No quiero decir justo tan, porque aquí no sería tanto como justo, pero es el just, pero es más bien ese énfasis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de cosas que son exactamente iguales, ¿sí? O similares, ¿de acuerdo? O lo mismo. Ahora, también utilizamos otro adverbio, así como usamos just, podemos utilizar otro adverbio que es almost, ¿ok? ¿Para qué utilizamos almost? Para decir que dos cosas son muy similares, pero no son exactamente lo mismo. Es decir, almost, que significa casi, sería como decir, esto es casi tan bueno como esto. Esto es casi tan frío como esto. Esto es casi tan largo como esto. ¿Me explico? Entonces, primer ejemplo, o el ejemplo que viene aquí, the ZB is almost as fast as the Panasox. A lo mejor utilizando ejemplos más claros, digamos que usamos the Ferrari is almost as fast as the Lamborghini. ¿Ok?
Almost as classical, okay, the BMW, el BMW, is almost as classic as the Mercedes-Benz. ¿Ok? O sea, sigue habiendo una similitud, no estoy hablando de diferencias, pero estoy hablando de una similitud que es casi lo mismo. ¿Ok? Pero no es lo mismo. A diferencia de cuando digo sin el almost, just, y utilizo just. ¿Ok? O sin just, simplemente decir as good as this. ¿Ok? This is as good as this. Ya es una comparación de igual. Pero si enfatizo es que son idénticos, ¿verdad? This is just as good as this. Voy a anotar las diferencias para que se aprecie un poco mejor. This tablet is as good as this. Ahí ya cumplí con lo que quiero decir. Esta tablet es tan buena como esta. This tablet is just as good as this. ¿Sí? Esta es tan buena como esta. Son idénticas. Cuando utilizo el just, enfatizo. Y con el almost, this tablet is almost as good as this. Casi tan buena como. ¿De acuerdo? Esta tablet es casi tan buena como esta. Okay? This tablet is almost as good as this. This car is almost as comfortable as that one. ¿Ok? Muy bien. Aquí estamos hablando de similitudes. ¿Vale? Pero también, como les dije ahorita, podemos usar este recurso gramatical para hablar de cosas que son diferentes. ¿Sí? Entonces, para expresar diferencias, vamos a usar simplemente, vamos a agregar, perdón, el not al inicio. Not as good as. ¿Ok? Usando el good, pero puede ser cualquier otro, no tiene que ser good. Puede ser big, small, el adjetivo que tú quieras. Ay, no se ven las notas. Qué bueno que me dijeron, porque si no, creo que solo estoy compartiendo una pantalla. Discúlpenme, por favor. Díganme si ya pueden ver las anotaciones. Sí. Ya, gracias. Sorry, no, thank you for telling me. Ok. Reitero, bueno, aquí está el resumen, ¿no? Cuando solamente uso as good as, tan buena como. Cuando uso just as good as, son idénticas. Y cuando utilizo almost as good as, es casi tan buena como. Y para negar, perdón, para diferenciar, iniciamos con el not as good as. ¿Ok? Entonces, usamos el not as good as, or not as something as, indicate how two things are different. ¿Ok? También podemos usar not quite cuando la diferencia es muy pequeña. ¿Ok? Not quite. ¿Ok? O podemos usar not nearly cuando es una gran diferencia. Vamos a explicarlas. La primera, la que cumple, our new printer isn't or is not as noisy as the old one. ¿Ok? The printer is not as noisy, ruidosa, as. Digamos que aquí ya cumplió. Not as, algo, as. ¿Sí? As the old one. As the other one. Vamos a hacer así. ¿Sí? Esto simplemente no es tan como la otra. ¿Ok? No es tan algo como la otra. ¿Sí? Cuando quiero enfatizar un poquito más, usamos, por ejemplo, el quite. ¿Ok? Entonces, the printer is not quite, okay? It's not quite as noisy as the other one. ¿Sí? No es tan ruidosa, ¿sí? O no es como decir tanto, o sería tan, pero como con más énfasis, ¿no? No es tan ruidosa como la otra, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando utilizo not nearly? ¿Sí? The printer is not nearly as noisy as the other one. ¿Sí? Ni se acerca. O sea, son sumamente diferentes. Voy a reiterar las diferencias otra vez. La primera simplemente es con la negación. Our new printer isn't as noisy as the old one. Cuando la diferencia es poca, the G4 isn't quite as expensive as the C90. Quite, okay? Isn't quite as expensive as the C90.
Y cuando es mucha diferencia, the Panasox isn't nearly as affordable as the Cita B. Quiere decir que el Panasox es mucho más caro. ¿Por qué? The Panasox is not nearly, no es ni cerquita de ser tan accesible, affordable, como el ZB. ¿Ok? El ZB es muy accesible. El Panasox no. Entonces yo digo, el Panasox no se acerca ni tantito a ser tan accesible como el ZB. ¿Sí me explico la diferencia? Sí. Bien. Entonces, en resumen, tenemos palabras para enfatizar la similitud o la diferencia en cierto grado, ¿verdad? También podemos no hacer uso de esas palabras y está bien, ¿ok? O sea, no es imperativo hacer uso. Si yo digo, the Panasox is not as affordable as the ZB. Ya, as the ZB. Digamos que ya cumplí con lo que yo quería decir. Sin usar el not quite ni el not nearly, ya cumplo. Pero es común que los escuchemos. Entonces, por eso vienen por acá. Y podemos hacer más cortitas las oraciones con as cuando el significado está claro. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? No tengo que usar la comparación entre dos elementos. Ahí va el ejemplo. The old monitor was great. ¿Ok? Ya sé de qué estoy hablando. The old monitor was great. But the new one is just as good. ¿Sí? Yo no necesito decir, but the new one is just as good, just as good as the old one. Porque ya dije acá que el viejito estaba bien, ¿me explico? O sea, ya hablé del otro elemento aquí en la comparación. No la tengo que poner siempre al final. Eso dice, the old monitor was great, but the new one is just as good. Es tan bueno como el viejito, pero ya no está implícito, ¿me explico? El monitor viejito estaba bueno, pero el nuevo está casi igual. ¿Me explico? Así lo diríamos en español, está casi igual. En inglés no tengo que poner al final otra vez. ¿Sí? Ahora la negación. Have you seen Carl's new laptop? ¿Ya viste la laptop nueva de Carl? My laptop isn't as nice. ¿Ok? My laptop isn't nearly as nice. Mi laptop no es tan buena. No tengo que decir tan buena como la laptop nueva de Carlos, porque ya dije antes de qué estoy hablando. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Queda claro el uso de as en la comparación? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de pasar con el ejercicio propiamente. Muy bien. Si no, entonces vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba en práctica. Les repito una vez más, tenemos similitudes, diferencias. Acá es simplemente as, something as. Vamos a usar just para enfatizar, almost para decir que es casi. Y en las diferencias tenemos el not as, something as. ¿Ah? Y con eso basta. Puedo usar también el not quite para que la diferencia sea poquita o not nearly para que la diferencia sea mucha. ¿Ok? Y a veces no es necesario repetir el segundo punto de comparación cuando ya lo mencioné al inicio. ¿Ok? Eso es lo que nos dice, tanto para similitudes como para diferencias. Ahora, grammar practice. Read each statement about a product. Write a sentence with as, something as, and the cue to compare the products. ¿Ok? O sea, el elemento para comparar ambas cosas. The new Shine keyboard is popular. The new Shine keyboard is popular. El nuevo teclado Shine es popular. The one from Digitech is popular too. ¿Ok? Pregunta, ¿está hablando de similitud o diferencia? Similitud. Perfecto. De ahí partimos. Tengo que entender lo que estoy viendo, ¿eh? Es una similitud, evidentemente. Entonces, si yo quiero hablar de similitud para este ejemplo, yo diría, ok, yo tengo que armar la oración, ¿verdad? Entonces diría, the new Shine keyboard is, ok, la palabra que quiero comparar es popular, ¿verdad? Is
as popular as the one from Digitech. The new Shine keyboard is as popular as the one from Digitech. Pero me pide aquí que utilice el just. Entonces, the new Shine keyboard is just as popular as the one from Digitech. ¿Queda claro? ¿Se entiende cómo se va a utilizar? Sí. ¿Alguien tiene alguna, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar? No. Bueno, son 5 ejemplos, chicos. Vamos a contestar los 5 ejemplos. Ahorita les pregunto a 5 personas que quieran participar. ¿Sí? Tómense su tiempo. Les doy 5 minutos porque son 5 ejemplos. Entonces, 5 minutitos, no hay prisa. Vamos a escribirlas. ¿De acuerdo? Adelante. Voy a ausentarme 5 minutos en lo que están aquí. Ahí vengo.
Okay. Who wants to help me to read number 2? The XQ joystick is used as easy as to use the rock joystick. So close, so close. Bien cerquita, muy bien. Te voy a ayudar nada más con el detalle, ¿sí? Acuérdate que easy to use es una sola cosa, todo completito. Entonces diríamos, ay Dios mío, perdón. The XQ joystick is just as easy to use, okay, as the J-Rock. As the J-Rock joystick. Pero podemos decir joystick otra vez o no, ok. Vamos a ponerlo para fines de la dinámica. ¿Sí queda claro, Valen? Sí, gracias. Ok, gracias a ti. ¿Quién me ayuda con la 3? Yo. Mayra, perdóname. Gaby. Gaby, adelante. The C50, Ah, yes, the C50 monitor is almost as large as the C30. yes. The C50 monitor is almost as large as the C30. Is it C30? Yes, as the C30. Ya no tengo que decir monitor, ¿verdad? Entonces, porque, o sea, puedo decirlo, ¿verdad? Pero es un poco repetitivo. Muy bien. Gracias, Gaby, con la número 3. A ver, ¿quién me ayuda con la 4? Context new mini tablet is just as small as Sango. Yes. Sería, I'm sorry. Context new mini tablet is just as, you said, just as small, right? Just as small as Sangos. Just as small as Sangos. Perfect. Con eso está perfecto. Muy bien. Thank you, Pamela. Number 5. Yo. Raquel. Bueno, a ver, si quiere, ¿tienes la 6, Raquel? ¿La 6? Sí, pero si ajá, ¿la tienes? Sí. Va, si quieres tú me ayudas con la 6 Ajá. y Dani con la 5. A ver, Daniela. La 5, Sí, por favor. the CCB speakers not nearly as powerful as the Soundtech speakers. Muy bien, nada más te faltó una palabra. Are. ¿Ok? Are not nearly as powerful as the, what's the name of the others? Soundtech. Okay, Soundtech, ahí está. The CCV means, the CCV speakers are not nearly as powerful as the Soundtech. Ok, muy bien. Correcto. Y última, Raquel. The icon monitors are not quite very expensive as these Sentinel monitors. Okay, are not quite as inexpensive as. Vamos a quitar el very porque ya aquí estamos, no vamos a enfatizar. Digo, es una distinta, ¿verdad? Pero vamos a decirlo así. Are not quite as inexpensive as the Sentinel. Bien. The icon monitors are not quite as inexpensive as the Sentinel. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra palabra podemos usar? A ver quién me dice. Para no decir inexpensive. ¿Con qué pudiéramos sustituir esta palabra? Less expensive. ¿Fuerte? Less Less expensive. expensive. Ajá, pero hay otra que es el antónimo de expensive. Cheap. ¿Recuerda? Barato, exacto. Que lo que me está diciendo es, los monitores Icon no son tan incaros o no caros como los de Sentinel, pero nosotros podríamos también decir
are not quite as cheap as the Sentinel. Para usar la misma palabra en el ejercicio dejamos inexpensive, pero pudiéramos usar también cheap. ¿Ok? Es como un tip. ¿De acuerdo? Bien. ¿Queda alguna pregunta o alguna duda de esta parte? ¿No? Ok. Perfecto. Bien. Este es un tema más como de pronunciación. Me lo voy a brincar para no hacer tanto repetición. Y vamos con un ejercicio de listening o de reading. Déjenme ver cuál está un poco más accesible. Vamos con el de listening. ¿Sí? Lesson number 3. Ya con esto concluimos la parte de gramática. ¿Sí? Digamos así. Entonces, lesson 3. Describe how you use the internet. Okay? Vocabulary. You can, on the internet, you can visit a website. You go to a website, to a web page, okay? Surf the internet, surf on the internet, okay? Join an online group or leave an online group, okay? When you become a member of an internet group. For example, if I add you to the WhatsApp group, you join the WhatsApp group. To post. No sé si han visto, bueno, obviamente estas palabras ahorita hoy en día para nosotros están muy familiarizadas. Este libro se hizo yo creo hace como unos 10 años. Entonces, hace 10, 12 años la gente apenas empezaba como a familiarizar con estos conceptos. Pero igual hay que saber decirlos. Post a message, post a picture, post something on Facebook, publicar. Attach, la veíamos en la primera clase pasada. Adjuntar, attach a file into an email, for example. Upload a file, upload something, subir, cargar, ¿sí? Lo contrario sería download, lo vemos acá más abajo, ahorita vamos ahí. To share, compartir, share something. Download an application, download a file, es lo mismo, descargar algo. Send an instant message or chat. And look up for information or look up information. I have to look up this on the website, okay? Do you know the meaning of the word? I don't know. Do you know the meaning of the word, or do you know the history of Mexico? No, I don't. I have to look up on the internet and see what it says. Algo así, no tengo que buscar, tengo que investigar en internet. ¿Ok? Ese es el vocabulario. Lo repito. Visit a website, surf the internet, join an online group, post a message, attach a file or attach something, upload something or a file, a document, whatever, share a link, share a post, share a photo, whatever, download something, send an instant message, and look up information. ¿Ok? Muy bien. Si no hay dudas, vamos con este ejercicio. Creo que aquí había visto yo. Estos son, ahora me los cambió y sale este muchacho en la portada que parece que está enojado. Pero estos son los buenos, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de listening, poniendo mucha atención. Vamos a escucharlo completito. We're going to write a check mark, una palomita, en las personas que disfruten el internet. Oh, pero ojo, perdón. The person who seems to enjoy the internet the least. O sea, el que menos disfruta. ¿Ok? Vamos a palomear al que menos lo disfruta. Y después vamos Oye, Mario, tachar. Dígame. no se escucha. Muy bien, qué bueno que me dijiste. Porque estoy compartiendo sin audio entonces. Dijiste, oye Mario, y como no sé, me sonó como la voz de mi papá, dije, ya me van a regañar. Ok, otra vez, vamos a palomear a la persona que menos está disfrutando de la experiencia de internet y también vamos a escuchar cuáles vamos a seleccionar para cada persona, ¿no? George Thomas, Sonia Castro, Robert Kuhn o Nadia Monteser. Ok, buys products, downloads music. Let me open this up a little bit more. Checks the latest news, participates in online groups,
plays online games, sends instant messages, surfs the internet, uploads photos, and uses a computer at work. ¿Ok? Esas son las opciones. Vamos a escuchar. Check the activities each person does. 1. George Thomas. I think I probably spend at least 10 hours a day online. I think I probably spend at least 10 hours a day online. 10 hours a day online. I know that's hard to believe, but I'm pretty much what you'd call a computer addict. I know that's hard to believe, but I am what it's called a computer addict. No doubt about it. No doubt about it. No hay duda de ello. No doubt about it. I'm a computer addict. I'm always surfing the internet to see what's new. I'm always surfing the internet to see what's new. I'm a news junkie, so I'm a news junkie. Ojo que la palabra junkie significa como adicto. So he says, I'm a news junkie. News, pues noticias, okay? I'm a news junkie. I visit CNN.com several times a day to see what's in the news. I visit CNN.com. CNN, para los que no sepan, es una cadena de noticias en Estados Unidos. Okay? He says, I visit CNN.com multiple times in the day to see what's new. And I belong to a bunch of online groups. There are usually new messages posted every day, but And I belong, yo pertenezco, to a bunch, un montón de online groups. And they post new messages every day. I'm not that interested in responding. But I'm not very interested in responding. I just like to read. I just like to read. Es chismoso el amigo. My friend Nick usually sends me instant messages throughout the day. My friend Nick usually sends me instant messages throughout the day, okay, in the day. So of course I have to respond to those. So of course, I have to respond to those messages, the messages from his friend. I end up fooling around most of the day. I end up fooling around, see? I end up fooling around. Termino menciando, okay? Around. Termino menciando most of the day. A lot more than I'm working, I'm afraid. A lot more. Fooling around more than I am working. It's a good thing no one knows. It's a good thing no one knows. Es bueno que nadie sepa, ¿no? Well, okay. You know. Okay. Question. Does George Thomas enjoys the internet? Yes or no? Yes. Yes, he loves internet. He spends 10 hours a day on the internet. Okay, so we're not going to check this. La vamos a palomear cuando no sea una experiencia grata. And the next one, George Thomas. Does George Thomas buys products online? No. No. Does George Thomas downloads music? No. No. Checks the latest news? Sí. Yep. Yes. Participates in online groups? No. Yes. Yes. He's always checking. He doesn't send messages, but he's in a lot of groups. Does he play online games? Yes. Are you sure? I don't remember him playing online games. No No. juega en línea, solo está como ahí en las noticias y en los chats, ¿verdad? Question, does he send instant messages? Just with his friend. Just to his friend, but he does, he sends. Okay, not in the groups, but to his friends. And does he surf the internet? Yes. Yes. Does he upload photos? No. And does he uses a computer at work? Yes. 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 He uses the computer a lot at work, but not to work, just to be reading the news on the internet. Okay? Very good job. Let's go with the next one. 2. Sonia Castro. I joined Facebook a few months ago, and I'm like totally into it now. I joined Facebook a few months ago, and I'm totally into it. O sea, estoy súper metida. People are constantly inviting me to be their friend.
People are constantly inviting me to be their friend. So I've got more than 100 friends on my Facebook page now. I have more than 100 Facebook friends on my page now. I check it a lot each day to see what's new. I check it a lot each day to see what's new. And there always is something new. And there always is something new. There's always something new. And I love that you can upload into the photo section. And I love that you can upload into the photo section. I've been wasting a lot of time scanning tons of photos. I've been wasting a lot of time scanning a lot of photos. He perdido mucho tiempo escaneando fotos. Ajá. He perdido mucho tiempo escaneando muchas fotos. Photos of my family, photos of my friends, photos of my cat. I used to spend a lot of time surfing the net. I spend a lot of time surfing the net. But now I spend most of my time on Facebook. Okay. So, Sonia Castro, does she like the internet? Yes or no? Yes. Yes, she Yeah. does. She loves. We're not going to cross this. Does she buy products? No, she doesn't buy products. What about download music? No. No. What about check the latest news? Yes. Does she check the latest news? I don't remember. Maybe this is just George Thomas. Maybe we can say yes because she's on Facebook, like all the time, checking the latest news on Facebook. Vamos a dejarla, pero porque aplica para Facebook. Does she participate in online groups? No. No. Does she play online games? No. No. Does she send instant messages? Yes. Yes, she sends instant messages. Well, on Facebook, I guess, right? Does she surf the internet? Yes. Yes. And what about upload photos? Yes. What kind of photos does she like to upload? Her family, Her cats. her cats. Me too. I like to upload photos of my cats. Que por cierto, mis gatos hoy particularmente están haciendo un reverendo despapalle aquí en mi casa. Pero bueno, ahorita voy a hablar con los tres acabando esta clase. Uses a computer at work? No. Okay, no, but she spends a lot of time on the internet, okay? Muy bien, vamos con el siguiente. 3. Robert Kwan. I really don't have a lot of time for fooling around on the internet. I don't have a lot of time for fooling around on the internet. O sea, no tengo mucho tiempo para mensear en internet. I'm the kind of guy who sends a few emails to his friends and family once in a while. I'm the kind of guy, soy el tipo de chavo who sends an email to his friends and family once in a while. O sea, una vez de repente, ¿sí? And when I need to use the internet, I'm in and I'm out. When I need to use the internet, I'm in and I'm out. I don't like surfing around. I To don't me, like surfing around. it's just a total waste of time. It's just a total waste of time. Mainly, I just use my computer for work. I just use my computer for work. There are a few programs I have to use, Word, Excel, and of course, people in the office communicate a lot more by email than they do in person or even by phone. People in the office communicate a lot more by email or phone than in person at work. So, does Robert Kwan likes the internet? Yes or no? No. No. He doesn't like the internet. He doesn't buy products. He doesn't download music. He doesn't check the latest news. He doesn't participate in online group. He doesn't play games. Does he send instant messages? ¿Puede ser considerado eso como enviar correos? Pues yo creo que no, porque este es más bien como para chatear. ¿Sí? Entonces, aún con los correos, él decía que manda correos de repente, o sea, él no es muy del internet. Yo creo que la que mejor se apega a lo que podemos seleccionar aquí es la última,
que es la de he uses his computer at work. Give me 2 seconds, please. ¿No? Oye, ¿te puedo regresar la llamada? Aguántame unos minutitos, ahorita te marco. Gracias, David. Bye. I'm sorry, but it's my little brother calling me. So he doesn't like the internet at all, and he just uses the computer at work. Okay. Let's go with the last one. I'm sorry. My bad. Que lo muteé para que se viera acá. There are a few programs. People in the office communicate. Ahí va. 4. Nadia Montasser. I find the internet really convenient. Really convenient. Okay, es conveniente. When you want to buy something, you can do some quick research and find out which product is the most popular. When you want to buy something, you can do some quick research, okay, or investigate in the internet and find out which product is the best, Or if there are any problems with it. or if there are any problems with it. Como las reseñas en Amazon, ¿no? The reviews on Amazon. There are a lot of things I used to do by mail There are a lot of things I used to do by mail or in person, or in person, but now I just do them online. but now I just do them online. I generally buy most of my music online now. I generally buy most of my music online now. It's easy to pay online and download the files onto my MP3 player. It's easy to pay online and download the files onto my MP3 player. And there are a lot of things you can buy at a lower price if you do a little research. There are a lot of things you can buy at little price, at smaller price, if you do the right research. Si buscas bien, te puedes encontrar buenas ofertas. You can compare prices really easily. Okay, you can also compare prices very easily. So does Nadia Montessori likes the internet, yes or no? Yes. Yes, she does. This was the last one I was missing. Robert Kwan. Okay. And Nadia, does she buy products? Yes. Yes. What about download music? Yes. Yes. Checks the latest news? No. No. What about participating in online groups? Also no. Okay. Does she play online games? No. No. And does she send instant messages? No. Ok, aquí está confusa porque no lo dijo así tal cual, pero dice, hay muchas cosas que antes hacía por correo o en persona y ahora las hago acá. Entonces, pues obviamente se refiere a enviar algún mensaje, ahora lo hace más fácil. Entonces, esta sería yes, ¿ok? Does she surf the internet? Yes. Yes. Yes, because she's looking for better prices. Ok, mis flechitas me están quedando bien feas. Does she upload photos? No. 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 And what about use a computer at work? No. No, she didn't say about using it at work. She just said she likes to use the computer to buy stuff. ¿Se entiende el propósito de esta lección, de este tema, chicos? Sí. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿alguna pregunta? No. No. Todo bien. Ay, qué bueno. Pues miren, el día de hoy cerramos las lecciones 2 y 3, lo cual me parece buenísimo. Lo más importante con lo que yo quiero que se queden es con esta sección de gramática, que no se nos olvide para mañana. Entonces, pues ya el día viernes, si Dios quiere, pues tenemos la lección número 4, ¿sí? Es una lectura y después de la lectura, pues ya nos pasamos con ver si alcanzamos a empezar la unidad 10, ¿sí? Para ya ir cerrando la próxima semana, terminar. Si hiciera falta, pues ya les digo yo de alguna clase extra o algo así. Ahora, otra cosa que les quiero comentar antes de que nos vayamos, el viernes pasado era la fecha de corte, o sea, fecha de pago de las últimas 2 semanas, y el viernes que sigue correspondería al siguiente. Entonces, les pediría que vayan al tanto con los pagos, de manera que si nos llegamos a necesitar una semana más para cerrar, ponerles el examen, hacer un repaso, etcétera, solamente me hagan el pago por una semana. Porque me ha pasado en algunas ocasiones que a veces me adelantan
y luego termina así como que en desfase, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo les agradecería que pudiéramos ir como al corriente en el pay to pay, ¿ok? Y en fuera, creo que esos eran mis comentarios. Si alguien falta de hacer el pago, pues les agradecería me lo manden, ¿sí? Para evitar retrasos. Y que el profe Mari se quede sin comer. No es cierto. No, para evitar retrasos también acá, porque luego se me hace un desfase en la lista que tengo que llevar seguimiento. Les agradezco que se conectaran, que se quedaran toda la clase. Yo sé que a veces se tienen que desconectar o lo que sea, pero hace mucha diferencia que se queden hasta el final. Entonces, ya no les quito más su tiempo. Que pasen una excelente noche de miércoles. Que cenen ricos si no han cenado y nos vemos el viernes si Dios quiere. ¿Ok? Saludos a todos. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. Bye, bye.